Bienvenidos una vez más a este martes de inmersión y de frutas y verduras. De promoción. De promoción. Hay promoción en suscripciones, likes, todos son gratis para que lo dejen por ahí. Y esta inmersión no podría ser uno solo nada más, porque qué aburrido sería. Tenemos aquí a mi querido compañero, colega y... Hicimos sparring, ¿verdad? Sí. Ahora que recuerdo. Sí, hemos hecho sparring. Mi punching bag. De Muay Thai. Jerry, ¿cómo te encuentras? ¿Qué ondita, Rodri? Ahorita me acordé. Sí, bienvenidos a todos. Qué bueno que han compartido tiempo con nosotros. Ya este es nuestro 10º capítulo. Yo creo que ya más o menos nos acomodamos también para poner que las cámaras, que subir los videos, y pues la verdad es que esperamos a que sea todo esto entretenido para ustedes y de cierta forma que sea también un trancazo de realidad por los temas que estamos tocando, que no lo dejamos nada más a que las cosas suceden por casualidad o porque, me equivoqué. Por ejemplo, tienen un primo que igual les ha contado que les mandó un mensaje a un amigo diciéndole que pues que ya superó a su ex, pero en realidad esa persona le mandó el mensaje a su ex. No era mi primo. Son cosas que pues uno se puede relacionar con eso, que están muy cercanas, ¿no? O cuando han visto que pues un político durante un discurso dice que siga la corrupción, que siga la transformación. Cositas muy cotidianas. Porque pero corrupción y transformación se parecen, ¿no? Ajá, están casi iguales, suenan casi igual. O un poquito más cotidiano aún. Vas caminando, ves claramente una popó a unos pasos de ti y aún así la pisas. Bueno, no es que nada más sea uno distraído. Tal vez, solo tal vez, tu inconsciente se quiere divertir un poquito contigo. Y de esto vamos a hablar, sobre los actos fallidos, a partir de lo que mencionó Freud desde psicopatología de la vida cotidiana. Estos actos fallidos, esos actos en los que uno solito puede parecer que se boicotea, cosas que te pueden frustrar, enojar o hasta hacer reír. Y todo esto parte desde una carta que le manda Freud a Fliess en 1898. Le escribe: al fin he comprendido un hecho que sospeché durante mucho tiempo. En ocasiones a uno se le escapa un nombre y su lugar es ocupado por un sustituto completamente erróneo. Ya esto lo nombro los actos fallidos. Ok. ¿Cuánto de esto de los actos fallidos tendría que ver con estos diagnósticos que son muy famosos del TDA, del TDAH, el déficit de atención, que muchas veces se toma como, ay, chin, lo rompiste, es que tengo TDA y entonces soy muy distraído, ¿no? Rayos y centellas, ay, qué bueno que tienes TDAH, ten más cuidado con el vaso, ¿no? Ese diagnóstico disfraza un poco esos actos fallidos que tienen que ser como escuchados o leídos y que tiene que rendir cuenta la persona de lo que hace. Y creo que el diagnóstico, más que ayudar, termina perjudicando, porque no permite que el mensaje llegue a la persona correcta, sino nada más se queden, uy, me equivoqué, chin. Sí, porque eso ayuda a justificar y seguir permitiendo que sigan ocurriendo esos errores, esos accidentes, eso que luego uno se traba en el hablar. O sea, es como que está bien, no te preocupes, es tu síntoma, es tu TDA, es tu TDAH, es tu trastorno. No te preocupes, pues bueno, quizás puede haber medicamento para esto o pues ya nada más te justifico que está bien, pero Freud no se queda ahí. Y estamos hablando que desde hace muchísimos años,
Freud empezó a hablar de esto porque se dio cuenta con él mismo, con su autoanálisis. En el 1898. 98. Ok. O sea, ya tiene sus años, que a la actualidad igual y no se le da lugar a lo que uno hace. Se permite justificarse. Es que no se soporta. O sea, es complicado soportar eso. Y como ya vimos en los 10 capítulos, Freud tenía unos bien grandotes y bien puestos. Sí. Y no le tenía miedo a ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros, pequeños mortales, sí nos podemos permitir el hacernos medio güeyes. Freud, pues, no le gustaba tanto eso. No, él no se quedaba nada más con medias tintas porque él estaba sufriendo su análisis. Él mismo, o sea, leyendo historias, cartas que él escribía, no la estaba pasando nada bien, pero él estaba aferrado a descubrir algo que ni siquiera él sabía qué es lo que se venía. Y es que para estos actos fallidos se puede satisfacer un deseo por medio de un error. Es como si lo inconsciente encuentra el momento exacto para dejar salir una verdad. Okay. Pero esa verdad también tiene que tener un remitente. Necesita entregar ese mensaje. Tanto como en los olvidos, equivocaciones como el que acabo de tener ahorita, accidentes sin importancias o pequeñas contingencias, ¿no? Menciona Freud que es un fenómeno muy conocido y poco apreciado. Esto desde hace tiempo. Que nada tiene que ver con enfermedades, que es algo que le sucede a cualquier persona sana. O sea, es decir, no es como que me siento mal o tengo algún tipo de angustia como para ir con un analista o a ir con algún psicólogo, lo que sea. Sino a todos nos sucede este tipo de cosas. Sí. Los actos fallidos suceden en algo escrito, en algún desliz de nombre, en algún olvido o en algo que puede parecer muy random. Como cuando te cuenta algún paciente o algún conocido que van a un restaurante a celebrar el cumpleaños de su pareja y que le dan el nombre de su ex a la hostess para que lo pongan en un pastel. O sea, son cosas muy cabronas. Sí. ¿Qué quiere decir con ese acto, no? O cuando de la fiesta ya tienes que irte a tu casa y de la nada pierdes las llaves o el celular. Pero son ejemplos random, ¿eh? Sí. ¿Quién sabe? Son muy random. Para unos que puede verse un poquito más así random, como cuando un peleador de la UFC está saltando mientras lo están presentando a unos cuantos segundos de que ya empiece la pelea y justo cuando dicen su nombre se le tuerce el pie en los brincos y se esguinza solito el pie. Sí. Termina perdiendo la pelea, pero desde un principio en su acto puede ser que él ya estaba diciéndose algo. Sí, claro. Me hiciste recordar que en los torneos de videojuegos obviamente se ve la pantalla de que están jugando, ¿no? Si por error, entre comillas, pones pausa, te sacan. O sea, no te puedes equivocar en los botones en un torneo, o sea, competitivo. O sea, en un torneo ya con cierto rango de credibilidad, no te puedes equivocar en los botones. Y la respuesta de los jueces es: eres profesional, no te puedes equivocar. Y que muchas veces ha pasado que la persona va perdiendo y ay, es que le puse pausa y entonces y los descalifican. O sea, ahí no hay tema de error. O sea, ahí sí está como castigado. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has visto esos errores, por ejemplo, en torneos de videojuegos? No pasa. O sea, ¿por qué? Porque hay una consecuencia de ese error, entre comillas, de lo que pudiera llegar a hacer. Que también este tipo de errores los podemos ver como en torneos o competencias de personas, de atletas que están bien entrenados y preparados para ir
y terminan teniendo unos errores que dices, ¿cómo se le pudo haber ido? Sí. ¿No? También lo podemos ver en el trabajo. Ciertas cosas que igual uno la puede cagar, que son provocaciones también como para que te corran. O sea, cositas que pueden llegar a suceder. Sí. Que se te olvide algo para el corte de la caja, ¿no? O no cobraste algo, pero una vez puedes decir, órale, pues, ¿no? Pero si ya es recurrente, es bueno, ¿qué onda con eso? Entonces, lo importante o lo chido aquí sería que esa persona que está teniendo esos errores son frecuentes, pues que vaya a análisis y que rinda cuenta de eso para tomarlos como que él se está diciendo un mensaje, él mismo se está mandando un mensaje. Pero también toma en cuenta que no se debe, o sea, no va a ser, o quién sabe, el mismo error. Porque digamos que el inconsciente va a buscar la manera de salir, pero no muchas veces le vas a dar el chance de que salga de la misma manera, ¿no? Es decir, en el trabajo puede ser que tengas un error en el corte, ¿no? Y un error en el corte, pues sí puede ser un fallo, algo sucedió, ok. Ya recurrente, pues puede ser que llegue a pasar otra cosa. Pensando que la persona quiera ser despedida, ¿no? Pero igual y en el corte ya no le vuelve a pasar ese error, pero le pasa en alguna otra cosa que tenga como un peso tan grave como hacer un mal corte, ¿no? Que tiene como sus consecuencias, se involucra muchísima gente, bla, 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 ¿no? Quizás ya no tiene el error en el corte, pero sí en alguna otra cosa como del mismo valor. Y entonces tu personita que llevas trabajando, no sé, 2, 3 años, ¿cómo es posible que te puedas equivocar en ese tipo de situaciones que son tan básicas? Y regresamos al ejemplo que te ponía de los videojuegos. O sea, eres una persona que se dedica a eso. No puedes tener ese error. O sea, no hay manera. Y si lo tienes, quiere decir que no estás a la altura de los competidores, entonces te sacan. O sea, en el trabajo no es tan crítico, ¿no? O sea, no es tan tajante. Pero pues sí es uno hacerse responsable de esos errorcitos para poder pues mejorar. O sea, al final una persona que sí quiere como evolucionar en el trabajo, pues sí vamos a tener errores, pero que te regañen una vez por ese error. 2, no lo sé. 3, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Sí me explico? Sí, porque también puede ser porque quizás un error o algún desliz porque uno está cansado. Sí. O sea, sí. Situaciones externas, ¿no? A lo que sea nada más con uno mismo. Sin embargo, cuando ya es recurrente, diferentes cosas, diferentes situaciones como que, ¿qué onda con eso, no? Y hasta Freud mismo, durante ese tiempo en el que él estaba elaborando todo esto, pues tampoco él pasó por un récord limpio. O sea, también él tuvo sus equivocaciones, ¿no? Y también le sucedió. Por ejemplo, cierto día un paciente, esto lo dice Freud en Psicopatología de la Vida Cotidiana, contando anécdotas, ¿no? Dice, cierto día un paciente me recordó que le prestara 2 libros sobre Venecia, con los que quería informarse para su viaje de Pascuas. Ya los tengo preparados, le dije, y me dirigí a buscarlos a la sala donde está mi biblioteca. En verdad, había olvidado sacarlos, pues no estaba muy de acuerdo con el viaje de mi paciente, en el que veía innecesaria y como una perturbación del tratamiento. Eché entonces un rápido vistazo por la biblioteca y los libros que tenía en mente era Venecia, Ciudad del Arte. Así lo leí y le dije, aquí está uno. Pero además debo tener una obra histórica en una colección parecida. Ah, justo los Medici. Lo tomó, se los llevó, para luego tener que confesar, abochornado, el error. Es que yo sé bien, dice Freud, en realidad los Medici nada tiene que ver con Venecia. Pero por un momento, sin embargo, eso no me pareció incorrecto. Ahora tengo que poner en práctica la equidad. Sin tan a menudo he enfrentado al paciente con sus propias acciones sintomáticas, solo puedo salvar mi autoridad ante él mostrándole con toda sinceridad los motivos.
que yo la había mantenido en secreto de mi aversión de su viaje. O sea, Freud no estaba de acuerdo de que se fuera de viaje. No, y en vez de decírselo, pues de cierta forma le dio un mensaje, dándole un libro equivocado, que no tenía nada que ver para que se fuera a viajar por Venecia. Digo, posiblemente pudo haber algo más allá. Sí. En Freud, también mencionando Venecia, porque pues también igual él pasaba por esos lados, él viajaba por allá. Y desde ahí entonces Freud mencionó, quizás sea consecuencia de mi práctica del psicoanálisis que apenas puedo mentir ya. Mentirse a él. Ajá. Ok. Y pues a quien sea, ¿no? Frente a quien sea, de que ya no puede, porque pues algún tipo de desliz así, pues él va a rendir cuenta. Que eso creo que es importante que lo mencionemos para nuestros amigos que nos están escuchando o viendo. Muchas veces cuando llegamos al análisis y tenemos errores, todos tenemos errores en el día a día, todos tenemos errores, pero hay de errores a errores. Y entonces cuando estás en tu análisis y te cuestionan ese error, no te vayas tanto con el de, no, pues es que sí me equivoqué, y muchas veces nos aferramos a, sí. No, es que lo que pasa es que, no, también no pasa nada, o sea, en ese lugar seguro, por así decirlo, o sea, no va a pasar nada, más bien dejemos que pasen las cosas, va a ser más enriquecedor tomarlo como, pues quizás no sea un error, quizás haya algo más y probablemente te sorprendas. O quizás encuentres que pues sí es un error. Hay que trabajar en eso para que ya no falles, ¿no? Que sería como lo del trabajo, que es como lo más tangible. Pero sí muchas veces se escucha en la clínica que tuviste un error, el que sea un cambio de nombre, un cambio de dirección, no llegas a la cita, X o Y cosa, y nos aferramos a que es que me equivoqué, o sea, simplemente me equivoqué, sí, pero ¿qué pasaría si lo vemos como algo más? O sea, ¿qué pasaría si no te equivocaste? Si en realidad acertaste a ese error. Más bien, ¿qué pasaría si esa certeza estuviera disfrazada de error? ¿Qué pasaría? Y ahí cada quien que vea que con sus actos. Sí, porque de mencionar que también es fuerte darse cuenta de sus propias cosas, eso es lo que sucede en el análisis, pues el permitirse poder ponerle palabras a esos actos que normalmente los taponamos con algún tipo de otra cosa, con alguna excusa, pues te permite ir un poquito más allá y conocer algo de ti mismo que te sorprende. Y luego hasta sales maravillado de tus sesiones y es así de, órale, qué chido, ¿no? Sí. O quizás también te pega muy fuerte y dices, no mames, me estaba pasando de lanza. O sea, también depende de cuál sea la situación y también cuál sea el tipo de lapsus o acto fallido que pudiste haber llegado a tener. Sí. ¿No? Estábamos mencionando en el capítulo que estábamos grabando que, pues, valió madres. Por un error, no lo pudimos grabar o no se grabó. Estábamos hablando de los nombres, que a tu pareja le digas el nombre de otra persona, pues es brutal, o sea, provoca algo muy cabrón. Y estábamos diciendo así como de, pues, o continúa ahí, o déjalo ir, consíguete otra persona, o pues que igual y ambos pueden agarrárselos y decir, ¿qué onda con eso? Sí. A ver, va, me dijiste el nombre de tu ex. ¿Qué óbola? Échale a volar, dime qué pedo con eso. Es que creo que el nombre del ex está como muy, ¿cómo decirlo? O sea, ya se dijo todo, en cierta manera, ¿no? Vamos a ponerle el nombre de alguien más, no necesariamente tu ex, ¿no? Hay que ver el contexto en el que se dijo, ¿no? Es decir, no es lo mismo decir el nombre de otra persona en el trabajo, lo que le pasa mucho a las mamás, ¿no?
O sea, una mamá Sí. que tiene 2, 3 hijos. Y fulanito, perenganito, tú, ven acá, ¿no? O sea, eso le pasa mucho a las mamás, a las abuelitas. Se entiende, ¿no? O sea, está pensando en el otro escuincle, está viendo al otro chamaco. Se entiende, o sea, ese sería como el contexto en el que pasan ese tipo de errores. Pero, si te dicen el nombre de alguien más cogiendo, ahí sí no. Sí, no. Bueno, a eso me refiero. también depende de los nombres que te lleguen a decir, porque si te llamas Lupita y te dicen Sabrina Carpenter, bueno, o sea, pues igual Sí. y también es un buen halago, ¿no? Depende de cómo Depende lo cómo... veas. Sí. No, pero, por ejemplo, Freud menciona otro caso en ese mismo libro y dice, le prohíbo a un paciente llamar por teléfono al amante con quien él mismo quería ya romper, pues cada plática le enciende una nueva lucha para desacostumbrarse a esa mujer. Le impongo comunicarse con ella, entonces le dije que lo tenía que hacer por escrito. Aún así, él tiene dificultades para dirigir cartas. Ahora bien, me visita alrededor de la 1 de la tarde para decirme que ha encontrado un camino que permitiría salvar esas dificultades y entre todas esas cosas me pregunta si puede invocar mi autoridad médica. Hacia las 2 de la tarde ya se ocupa a redactar la ruptura, pero de pronto interrumpe y dice a su madre que estaba ahí presente: ¡Oh! Me olvidé preguntar al profesor si puedo mencionar su nombre en la carta. Se precipita al teléfono, pide la comunicación. Bueno, hablando de hace muchos tiempos, ¿no? Así tiene que pedir la comunicación y lanza por el tubo la pregunta. ¿Cómo lo dice? ¿Puedo hablar con el profesor si ya ha terminado de almorzar? Y como respuesta, escucha un asombrado: Adolf, ¿te has vuelto loco? Y venía de la misma voz que por mi mandato no debía haber vuelto a oír. Cállate las orejas. Meramente había errado y en vez de marcarle a Freud, le marcó al amante, al cual se le había ya prohibido que lo hiciera, ¿no? Digo, también Freud que pues, se lo prohibió de cierta forma. ¿Quién sabe qué sucedió en ese análisis para que también fuera esa orden de cierta forma, ¿no? Bueno, en las conferencias introductorias del psicoanálisis, ya años adelante, en 1915, Freud está en Viena, en una universidad, está frente a médicos. Y en un capítulo pasado hablamos sobre este periodo de Freud. Entonces, esto es como que una continuación del capítulo pasado de Freud. Y les dice a los estudiantes: si han participado como detectives en la investigación de un asesinato, ¿esperan realmente que el asesino haya dejado en la escena una fotografía con su dirección? No, ¿verdad? Más bien buscan pequeñas pistas. Y eso es el psicoanálisis: mirar donde nadie mira, entender lo que parece insignificante, descifrar lo que parece un error. Lo que parece un error. Y pues bueno, tal vez no fue un acto fallido, todos este tipo de cosas que nos suceden, que le suceden y que a todo mundo le pasa, tal vez fue un acto cumplido. Así que para la próxima vez que metan la pata, que se equivoquen de nombre, que se les olvide algo importante o sientan que fue un accidente, pues pregúntense si fue solamente una casualidad o si su inconsciente encontró el momento preciso para hacerse escuchar. Sí. Es que mencionas que el acto fallido es un acto... Como un acto cumplido. Como un acto cumplido. Pero yo creo que hay una pequeña puntuación. Va a ser un acto cumplido cuando el mensaje llegue a la persona correcta. Nos podemos equivocar con muchas cosas, pero si ese acto no es
descifrado por esa persona, no va a ser cumplido, creo yo. Y va a seguir pasando. Hasta que ese mensaje llegue, ya va a ser un acto cumplido. Un acto cumplido utilizando el ejemplo que estabas diciendo de lo de los videojuegos en esos torneos. O sea, el equivocarse donde no pueden hacerlo, podría ser un acto cumplido. Sí. Algo de que ya no quería estar ahí o algo sucedió que de plano fue de, ok, hago esto y pues ya, me libro de. Sí, porque no es lo mismo que te eliminan porque alguien te ganó a que te eliminen porque pusiste pausa en el juego. O sea, no tuviste que demostrar la habilidad. Entonces, ese acto sería como un acto cumplido. O sea, no me quiero ver como el perdedor si no me eliminaron por algo que hice. Está bien. Digo, en esos torneos quedas peor. Pero sí, ya no tuviste que irte contra, no sé, X contrincante porque te eliminaron. Y ya no pasa absolutamente nada. Otro acto cumplido con los ejemplos utilizados es cuando se te olvida ir a tu sesión de análisis. o se te va la hora. Te equivocas, ¿no? De horario. Ya tiene un destino ese mensaje. Entonces, cuando ya llegas a análisis de, pues, ¿qué onda? Habla de eso. Sí. ¿Qué óbolas, no? O sea, como que estás poniendo en acto algo de lo que pues, está ahí. Está ahí. Y muchas veces no nada más es como que algo de muy inconsciente, hablándolo desde Freud, como que estuviera ahí perdido o algo en la oscuridad, sino está ahí justamente en la superficie. Está meramente ahí, que no es como que esperar el momento, sino tú estás hablándolo, estás consciente de lo que estás diciendo, lo que estás actuando, y ese pequeñito momento de desliz, pues se le ocurre suceder. Ese tipo de cosas. ¿Cuántas veces se te ha olvidado tu cita? Sí, por supuesto, me sucedieron. No sé si muchas, pero sí unas cuantas veces. ¿Y si te llegaron a preguntar qué? Eso era lo primero que sucedía. Desde el momento que entraba así al consultorio, era así como que, ¿y qué onda? Pues a ver, te escucho. Pues no tienes de otra, de cierta forma. O sea, también si tú evitas el hablar sobre ese equívoco o ese error y tratas de irte por otro lugar, digo, ahí ya cada quien. Pero si uno quiere rendir cuentas de lo suyo y de amachinarse y decir, bueno, ni pedo, esto va a estar cabrón y voy a hablar de ello, pues es el momento preciso para hacerlo, que para eso es el análisis, ¿no? Sí. A mí alguna vez no se me olvidó la sesión. Se me olvidó un regalo. Había comprado un cuadro que le llevaba a mi analista. Llegué a la sesión todo, cuando salgo me acuerdo. Dije, no manches, se me olvidó. A la siguiente sesión le dije, oye, aquí está el regalo, porque se me había olvidado su cumpleaños. O sea, se me olvidó 2 veces. O sea, digamos que el olvido fue lo que se repitió en eso. En ese como acto. Y era para precisamente rendir cuentas de que se me había olvidado el cumpleaños. ¿Sí me explico? O sea, a veces es como medio extraño, pero sí, nada más no hay que rascarle tanto. Nada más hay que como poner las palabras donde van o acomodar las palabras y ahí está. O sea, pues sí, ni modo, se me olvidó. O sea, estaba muy ocupado esa semana. Lo siento mucho, o sea, me da mucha pena, pero aquí está el detallito. También se me está ocurriendo que se puede utilizar estos errores para tener una sensación de deuda. De ver algo o de verte algo para entonces como una justificación de que, a ver, voy a articularlo bien. A ver, cometes un error vamos a utilizar el de la cita, ¿no? Te equivocas o se te olvida, pero ese olvido no pasa desapercibido, no es como que dices, ya se me olvidó y ya. Porque vas a volver a ir. Entonces, desde ese momento
del supuesto olvido al momento en el que vas, sigues en deuda o sigues con ese pendiente, con esa sensación así de no manches, cuando llegue me van a preguntar que qué onda con eso. Y eso, esa incógnita te va a llevar todo el tiempo, va a estar ahí contigo hasta que llegues a la sesión. Sí. Y probablemente uno quiera sentir eso, esa sensación de deuda. ¿Como masoquista? Pues quizás no tanto. Porque pues no sé si es como que, ay, se me olvidó y se golpea, ¿no? Y ahí está. Sí. Y que le pregunten, oye, ¿por qué tienes esos golpes, no? Uh-huh. O sea, no tan así, pero más que nada como en una sensación. Ok. De sentir así, de una preocupación así de, chin, no manches, ¿no? Como quizás en el trabajo, si cometes algún error y tratas de justificarlo, pero te vuelve a suceder, entonces llevas como que unos lapsos que dices, no mames, qué pedo conmigo, y ahí estás, ¿no? Y ahí estás tú dejando como que esa deuda contigo mismo. Hay situaciones que sí, hay situaciones que no. La gran mayoría sí hay que prestarles como cierta atención. Uno hacerse cargo, o sea, uno ponerse los pantalones y decir, órale va, la cagué aquí, ¿qué tengo que hacer? Los ejemplos más catastróficos son con los nombres de las parejas. O sea, pues pasa. Desafortunadamente lo hemos escuchado muchísimas veces. Pero pues esa persona tiene que rendir cuentas de ello. Y pues ya veremos qué es lo que sucede con cada una de las personas. Porque muchas veces es bueno ese error. O sea, también el error lo vemos como, no, qué feo esto, aquello. No, a veces también es bueno, o sea, también hagámosle tantito caso como el inconsciente y pues te está diciendo, amiga, ahí no es. O sea, date cuenta de que ahí no es, estabas mejor allá o mejor acá o no sé. Pero pues sí, muchas veces lo vemos como algo malo, no hay que verlo como algo tan malo. Más bien hay que descifrarlo y pues ver que con eso. Y ya lo tienen, así es que si fueron al cine con su pareja y pidieron solamente un boleto, o si se confundieron de nombre, o si tiraron la taza de café sin querer en un momento preciso ahí en la cafetería cuando estaban teniendo una conversación medio incómoda, o cualquier tipo de cosa así, no nada más es porque sí, háganse caso, escúchense. Aquí siempre la recomendación va a ser, vayan a análisis. El psicoanálisis no nada más es cuando te genera algo angustia, pero pues igual y te ayuda para encontrar algunas cositas o darte cuenta de cosas que tú estás haciendo y te estás provocando. Eso es todo por este día martes. Nos vemos la próxima semana. Denle like, denle subscribe, que enciendan la campanita, comenten las cosas que también les han sucedido a ustedes. Y Rodrigo, no sé por qué me puse acá todo eufórico, pero Rodrigo, chingón, 10 capítulos. 10 capítulos, Jerry. Y nada, ya lo dijo todo Jerry, háganse caso y vayan a análisis, es la mejor recomendación. Y no solamente por estos 10 capítulos, vamos a seguir diciendo, vayan a análisis. Platíquenos si alguna vez les han dicho el nombre de otra persona. A todo mundo le ha pasado. O sea, a todo mundo le ha pasado. No es tan gacho. Con unas sesiones de análisis vemos que con ello. Y nada, muchísimas gracias. Chao. Chao.